Amados hermanos, que Dios los bendiga, los saludo con la paz del Señor. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir un estudio bíblico, de compartir una nueva enseñanza. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la paciencia. Y vamos a ver en la palabra que la paciencia tiene un vínculo muy grande, ¿sí? Y una relación muy especial con respecto a la fe. Por así decirle, como ven en la primera imagen que le comparto, la fe y la paciencia van de la mano. Y esto lo podemos comprobar en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, cuando Santiago declara: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sabe que Santiago nos da luz de que la paciencia es producto de cuando nuestra fe es puesta a prueba. Cuando nuestra fe, esa fe que nosotros confesamos y declaramos, ¿sí? Saben que nosotros, para iniciar en este camino, para alcanzar aún, dice la palabra, la salvación, para iniciar en el cristianismo, necesitamos fe. Y Dios, en el transcurso, en el proceso de nuestras vidas, a través de pruebas y circunstancias, va probando nuestra fe. Y esa fe, al ser probada, se va perfeccionando y va produciendo en nosotros, a través de su Espíritu Santo, paciencia. ¿Sí? Pero es necesaria, decía también Santiago, que esta paciencia tenga su obra completa. ¿Qué quiere decir? Que sea perfeccionada, que sea pulida. Y la única manera de que esta paciencia sea perfecta, la única manera de que esta paciencia sea purificada, ¿sí? Que alcance su plenitud máxima en nosotros, es por medio de las circunstancias, por medio de las pruebas, por medio de los problemas que muchas veces se presentan en nuestra vida, y en este camino, en medio de nuestro proceso, las cosas que nos tocan vivir, hacen que nuestro carácter sea transformado y alcancemos la paciencia que proviene del Espíritu Santo. También lo declara el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 12. Dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Podemos comprobar también en este versículo la unión que hay entre estas dos cualidades que deben existir y que existen en nuestras vidas, ¿sí? La fe y la paciencia. Como decíamos hoy, la paciencia era producto de nuestra fe pasada por fuego, ¿sí? Y estas dos son necesarias ¿para qué? Para que podamos alcanzar las promesas del Señor. Si usted lee el libro de Hebreos capítulo 11, puede ver los ejemplos que declara el libro de Hebreos acerca de la fe. Y podemos ver que todos aquellos que, que demostraron ser ejemplos en la fe, todos fueron probados por algo. Pero sin embargo, en ese proceso ellos adquirieron paciencia. ¿Para qué? Para seguir perseverando y permaneciendo en el llamado de Dios, para seguir permaneciendo haciendo la voluntad y lo correcto delante de los ojos de Dios. Porque si no hubiera existido paciencia en ellos, hubieran caducado su fe, hubieran retrocedido, hubieran negado su fe, hubieran dejado de creer en Cristo. Pero sin embargo, la paciencia operó junto con la fe e hizo que estos varones, estas mujeres que dejaron ejemplo para nosotros, alcanzaran las promesas que Dios había declarado sobre sus vidas. ¿Sí? Por eso podemos comprobar, y vamos a ver ahora, cuál es la importancia de la paciencia y por qué es muy necesaria en nosotros. ¿Por qué es muy necesaria en nuestras vidas? ¿Sí? Lo vamos a ver en unos breves puntos de por qué la paciencia es muy necesaria en nuestro llamado, en nuestro ministerio, en nuestras vidas, ¿sí? Porque, punto número uno, la paciencia es demandada por el Señor. Declara el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Como decíamos recién, necesitamos la paciencia, dice el libro de Hebreos, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, y el hacer la voluntad de Dios se llama fe,
¿sí? Uno obra por fe, uno es obediente a la voluntad de Dios por fe, porque creemos en Él, porque creemos que lo que Él nos demanda es correcto, ¿sí? Pero es necesaria, dice, la paciencia para que cuando apliquemos la fe podamos alcanzar la promesa. Saben que Dios lo puso como una necesidad básica en el cristiano. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar lo que Él, no, lo que Él ha determinado sobre nuestras vidas, lo que Él nos promete en su palabra. Saben que muchos han quedado en el camino, muchos que veíamos que quizás usted recuerda que cuando predicaba esta era un hombre, una mujer llena de fe, cuando usted veía quizás su ejemplo, cuando usted veía su testimonio, cuando usted veía las cosas que hacía para Dios, era tremendamente usado por el Señor, pero sin embargo, muchos han perdido la paciencia. Muchos han dejado de ejercitarla, han dejado de purificarla y se han quedado en el camino, porque se han cansado de servirle, se han cansado de buscar a Dios, se han cansado de no ver respuesta a sus oraciones, se han cansado de no ver las promesas de Dios cumplidas en sus vidas. Se han cansado, no han entendido que los tiempos de Dios no son los nuestros y lamentablemente han apostatado de la fe y se han quedado en el camino. Por eso Dios declara en su palabra que leíamos recién, en el libro de Hebreos 10:36, que es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia para que alcancemos la promesa. Punto número 2, la paciencia es provista por el Señor. Saben que Dios, todo lo que nos demanda a nosotros, Él mismo nos los da. Por ejemplo, como hablábamos no hace mucho en el fruto del Espíritu, Él nos demanda fe y Él es el que nos da la fe. Y en esta ocasión podemos ver que Él nos demanda paciencia y Él es el que nos provee la paciencia. Declara el libro de Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. ¿Sí? La paciencia se encuentra dentro del fruto del Espíritu Santo. O sea que es el mismo Espíritu Santo el que la produce en nosotros. ¿A través de qué manera? Lo vimos recién, a través de las pruebas de nuestra fe. O sea que Dios nos demanda, si Dios nos demanda paciencia, es porque sabe que es posible que la tengamos, porque Él es el que nos la está proveyendo, es Él el que la está aplicando en nuestras vidas. Amén. Así que podemos tener esa seguridad y esa garantía de que Dios nunca te va a pedir nada que tú ni que yo le podamos dar. ¿Sí? Punto número 3. La paciencia junto con la fe trae respuesta. Podemos verlo esto claramente en un salmo muy conocido, Salmo 40, cuando David ora y dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Aquí podemos ver la respuesta de Dios. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Pero él comienza declarando: pacientemente esperé a Jehová. Él tuvo que aplicar la paciencia, no solo la fe para creer. Él no solo creía que Dios lo iba a hacer, sino que tenía la paciencia para esperar la voluntad de Dios, para esperar que Dios obre, para esperar que Dios extienda su mano para que le saque de la desesperación, para que le saque de aquel lugar donde se encontraba, en ese lugar de donde no tenía respuesta, donde no tenía medios de cómo salir. Él esperó en el Señor, pero esperó pacientemente. Amén. Y punto número 4, la paciencia nos asegura las promesas del Señor. Amén. Y esto, como decíamos recién, cuando esa paciencia va acompañada de la fe, declara el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 3: aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Saben que, como decíamos recién, tener fe y saber esperar nos garantiza ver las promesas del Señor, ver aquello que Dios prometió sobre nuestras vidas. Saben que a Habacuc Dios le decía, ¿sí? y le advertía, no que iba a demorar, porque Dios no llega tarde. No le estaba diciendo: mirá, Habacuc, que se puede demorar, porque podemos leer, dice, aunque tardare, pero no quiere decir que sea tarde.
sino que los tiempos del Señor no son los nuestros, le estaba diciendo. Y quizás muchas veces a vos, Habacuc, te va a parecer que tarde la promesa del Señor. A vos quizás, Habacuc, para tu entendimiento, quizás parezca que demore. Pero ¿saben qué? Los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Nosotros vivimos en el tiempo que se denomina el Cronos, donde nos manejamos por días, por horas, por semanas, por meses, por años. Pero Dios se maneja en el Kairos, ¿sí? El Kairos es el tiempo de Dios. Y saben que Dios no tiene ni principio ni final. Dios es eterno, Dios siempre es. Por eso declara su palabra que para Él todo hecho está, porque Él es, Él nunca dejó de ser. No hay nada que lo pueda anticipar a Dios. No hay nada que lo pueda sorprender. No hay nada que Dios pueda especular para hacer. No hay nada, no existe un plan B para Dios. Dios tiene un plan A, por eso lo que Él declara se va a cumplir. Así como se cumplió toda su palabra, podemos ver sobre estos varones que han creído, aún sobre el cumplimiento que tuvo la palabra en Jesucristo. Dice que en Jesucristo se cumplieron más de 300 promesas sobre Él cuando Él vino a la tierra. Así como el Señor cumplió todas las promesas en su Hijo, va a cumplir toda la palabra y todo aquello que ha prometido para nuestras vidas. Pero es necesario tener paciencia, es necesario saber esperar y descansar en Él. Amén, descansar en Él. Muchas veces las cosas no son ya como nosotros queremos. Muchas veces somos ansiosos, muchas veces pareciera que Dios no nos escucha, pero no quiere decir que Dios no nos escuche. Que Dios no te responda no quiere decir que no te escuche. Que Dios no traiga la respuesta ya no quiere decir que no te haya escuchado, sino simplemente que Él está obrando en lo secreto, de manera que nosotros no podemos entender ni imaginar. Él está obrando, Él está atando cabos, Él está obrando para bien, a favor de nuestras vidas. Por eso nosotros necesitamos perseverar en esa paciencia. ¿Y sabe que la paciencia, sabe qué significa la palabra paciencia? La palabra paciencia tiene su origen en la palabra sufrir, en la palabra soportar, porque eso es ser paciente. Es sufrir por un poco de tiempo, es soportar lo que puede venir. Porque solamente soportando el padecimiento, lo que pueda venir, o la prueba en la que nos podamos encontrar, nosotros podemos perseverar. Amén. Porque es a eso a donde nos conduce la paciencia. La paciencia y la fe nos conducen a la esperanza. ¿A la esperanza de qué? De saber de que nuestro Señor cumplirá lo que ha determinado sobre nuestras vidas. Por eso este tiempo no es tiempo para perder, no es tiempo ni tampoco para reclamarle al Señor por lo que no ha hecho todavía, sino tiempo para clamar, para orar, para aferrarnos a Él. Amén. Aunque nuestros ojos vean todo lo contrario, comenzar a declarar su palabra sobre nuestras vidas, comenzar a declarar su palabra sobre nuestras situaciones, sobre nuestras circunstancias. ¿Saben por qué? Porque su palabra nunca va a dejar de ser. Dice que pasará cielo y tierra, pero su palabra se cumplirá. Y nosotros podemos tener esa esperanza. Miren si no vamos a tener paciencia en lo que Él va a hacer. Amén. Dejemos que su Espíritu Santo nos perfeccione. No nos cansemos. Porque si nos cansamos de luchar, porque si te cansás de remar, si te cansás de avanzar, lamentablemente te vas a quedar en el camino. Y Dios sabe que esto puede ser. Dios sabe que esto puede ser. Dios sabe que es una dificultad del hombre esperar. Dios sabe que el ser humano es ansioso. Dios sabe que el ser humano quiere las cosas ya, quiere las cosas para ayer. Ni siquiera para hoy, las quiere para ayer. Dios lo sabe. Es por eso que Él, a través de su Espíritu Santo, nos provee de la paciencia necesaria para soportar. Pero solamente a aquellos que están sumergidos en su río. Solamente a aquellos que están perseverando en el camino, solamente a aquellos que han aprendido a descansar y dejar que Él obre en nuestras vidas. Saben que lo único que hacemos nosotros cuando luchamos con nuestras fuerzas es perder tiempo. Es perder tiempo porque nunca vamos a alcanzar nada. Todo lo alcanzamos con la fuerza de Él, descansando en Él. Como decía, creo que ayer el pastor decía en la palabra, dejando que Él pelee. Dice que cuando estos varones comenzaron a clamar, dice que Dios envió la ayuda. Y yo imagino que ellos en un momento habrán perdido la paciencia porque se sentían acorralados, porque veían hacían un balance y era imposible vencer un ejército tan grande. Pero sin embargo,
Dios respondió desde los cielos. Dios envió su ayuda. Dios no le dio nada superior a lo que puedan soportar. Amén. Y esa respuesta Dios trae sobre nuestras vidas. Cuando nosotros sabemos esperar, cuando nosotros sabemos descansar. Declara el libro de Santiago, capítulo 5, versos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermano, Cristo viene pronto por nuestras vidas. Necesitamos permanecer, necesitamos perseverar, necesitamos afirmarnos en el camino. Por eso es necesario que tengamos paciencia hasta el final, porque este que tiene paciencia hasta el final es el que va a perseverar, y aquel que persevere, ese será salvo. Por eso, mi hermano, mi hermana, yo a través de este estudio no solo quiero que aprendamos, sino que entendamos lo que Dios quiere hablarnos. Que entendamos, que seamos entendidos en su palabra y tengamos conocimiento de los tiempos que estamos viviendo. Porque hay muchos que lamentablemente lo tienen al Señor por tardanza y están haciendo la vida que quieren llevar y no la voluntad de Dios. Pero nosotros seamos sabios, seamos entendidos, seamos prudentes, aferrémonos a Él, aferrémonos a su voluntad, caminemos por fe, busquemos perfeccionar nuestra paciencia, que el Espíritu Santo pueda pulirlo a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos perseverar, para que podamos permanecer en medio de la circunstancia, en medio de las dificultades. Nosotros vamos a estar confiados. A pesar de que no tengamos la respuesta ya, nosotros vamos a estar confiados, porque vamos a ser de esos que llaman las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? No porque tengamos un conocimiento superior o porque nos creamos mayor que alguien, sino porque conocemos a nuestro Dios. Y nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es poderoso. Para Él no hay nada imposible. Él es fiel, Él es verdadero. Y lo que ha declarado sobre nuestras vidas, nuestros ojos lo verán. Decía David, ¿sabe que David estaba llegando al final de sus días y declara su palabra, que él declaraba que él hubiera desmayado? Decía, en su corazón él declaraba, decía, hubiera yo desmayado si no creería que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Él seguía perseverando, él seguía esperando. Podemos ver el ejemplo de Caleb. Caleb habían pasado 40 años cuando recibió la promesa de Dios. Pero 40 años después, cuando Josué había alcanzado a cruzar a la tierra prometida, se presentó delante de Josué y le dijo: yo todavía recuerdo lo que Dios me prometió y he esperado durante estos 40 años porque sé que Dios me va a dar lo que me prometió. Y tengo la misma fuerza para luchar por aquello que Dios me prometió. ¿Y saben qué? Caleb alcanzó la promesa. 40 años después, cuando sus fuerzas parecían reducidas, cuando parecía que para él no había esperanza, cuando había por delante una tierra por conquistar. No era una tierra por tomar, era una tierra por conquistar, porque había personas, había reinos en ese lugar. Pero sin embargo, Dios, al ver la fe y al ver la paciencia que tuvo este varón, Dios respondió desde los cielos a su palabra, a su promesa, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no es deudor de nadie. Si Él te prometió algo, mi hermano, mi hermana, sigue orando, sigue clamando, sigue esperando, porque se va a cumplir. Se va a cumplir, quiera quien quiera, se enoje el diablo, no se enoje. Lo que Dios ha determinado se va a cumplir. Permanezcamos, aferrémonos, quitemos esos pensamientos negativos que muchas veces vienen a nuestra mente y nos hacen declarar cosas que debe de animarnos, nos tiran para atrás. Comencemos a declarar la palabra del Señor sobre nuestras vidas, comencemos a creerla, comencemos a caminar sobre ella y permanezcamos esperando la promesa, porque fiel es el que prometió. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y deseo poder vernos pronto en el próximo estudio, en el nombre de Jesús. Amén.